Ahí estamos para darles la bienvenida oficial a esta nueva cápsula de aprendizaje. Mi nombre es Cande, soy parte del equipo de consultora M al cuadrado. Para quienes no nos conocen, nos dedicamos a diseñar experiencias de aprendizaje a través del juego y amamos a nuestra comunidad lúdica, por eso siempre ofrecemos estos espacios de intercambio, de aprendizaje. Hoy, en el día de hoy, nos va a estar invitando, gracias Vane por los corazoncitos, acá te estoy viendo, nos va a estar dando esta cápsula Gasti. Él es diseñador de juegos, les dejamos su QR para que los va a llevar a su perfil de Instagram. Vamos a tocar un tema que creo que convoca un montón, lo estamos viendo con la cantidad de inscriptos a esta cápsula y nada, las ganas del entusiasmo que se ve por saber más sobre gamificación. Así que yo no quiero hablar más, lo voy a dejar directamente el pase a Gasti, voy a dejar de compartir pantalla, así acá los veo todos y ahí Buenas. va Gasti. Bueno, ahí bienvenidos, bienvenidas a todas, a todos los que están ahí. Eh, bueno, primero decirles feliz de estar acá junto a M Cuadrado. Eh, el año pasado estuvimos también con una cápsula de aprendizaje sobre cómo crear tu primer juego de mesa. Y hoy estamos con esto de qué es la gamificación, ¿no? Digo, muchas veces me sucede que cuando entramos, ¿Gami qué? Me dicen. Entonces, gamificación, juego serio, aprendizaje basado en juegos. Bueno, vamos a ver varios conceptos de cuáles son las diferencias, qué es esto de gamificar, de dónde viene esto de gamificar. Y cómo es una herramienta para crear motivación, tanto en ámbitos educativos como puede ser en empresas, eh, en sectores de turismo. Bueno, allá vamos a ir. Bueno, así que arrancamos. Lo que sí, como me gusta como dejar bien en claro al principio, tenemos un montón de contenido, un montón. Entonces, yo voy a ir viendo que las preguntas y las dudas, les pido por favor que las anoten o que las pongan en el chat y después dejamos un buen rato para clarificar, ¿sí? Así, yo sé que la información llegó, que mandamos todo lo que teníamos y que después sí, ahí ya nos quedamos hablando y charlando y si hay alguna duda o algún concepto o algo que quieran compartir, bienvenido. Bueno, arranquemos con esto de gamificación. Un poco contarles cómo va a ser el recorrido, ¿sí? Tipo, a ver, estamos listos ahí. Pulse Start para empezar, ¿no? Ya entrando como si fuera un juego. eh, Entender que vamos a atravesar como estos 5 niveles: el primer nivel, el segundo nivel, el tercer nivel, el cuarto y el quinto, donde va a haber un onboarding, que es una terminología bien de la gamificación, pero que tiene que ver con esto. Vamos a entrar al juego, a setear, a ver cuáles son las reglas, quién soy yo. Después sí, ya vamos a hablar un poco del juego, de por qué jugamos, de esto que es el ABJ, que es aprender jugando, y por último, sí, gamificación neta, ¿no? Bien. Bueno, onboarding level 1, vamos allá. ¿Quién soy? Bueno, mi nombre es Gastón Yandet, me dicen Gasti, me pueden encontrar en Instagram como gasti.gd. Soy licenciado en actuación, recibido de la Universidad de Artes Dramáticas, la UNA. Después tuve una especialización en lo que es diseño de juegos de mesa y ya después me especialicé en lo que es gamificación en un máster de gamificación y narrativa transmedia en Barcelona. Y además de todo eso, soy fanático de los juegos de mesa, ¿sí? El año pasado, junto a la revista Olala, diseñamos su primer juego de mesa eh, que se llama Wellmes. Así que también digo, los invito a si les gusta, imagino que si están acá y estamos hablando sobre gamificación, jugar les tiene que gustar. Entonces, bueno, los invito a que conozcan este juego. Es un juego pensado para la familia, para los amigos, así que para jugar con amigos. Así que bueno, también, si quieren
ahí tienen, y también, bueno, estuvimos charlando sobre eso. Bien, continúo. Bueno, eh, me gusta arrancar pensando que, digamos, esto, ¿no? Nos hacemos la pregunta de, ¿qué es esto de jugar y aprender? ¿Qué es esto de juego serio? ¿Qué es esto de ABJ, gamificación, gamifiqué? Como, ¿qué es esto? Siempre estoy explicando cuando llego a los lugares de esto de qué es esto de gamificar, ¿no? Eh, um, eh, También para aclarar, y digamos, hay mucho debate sobre qué es gamificación. Mismo recuerdo charlas con Cami, con Eli, de definiendo nuestra forma de entender la gamificación. eh, Porque es algo que está en discusión, ¿sí? No es algo que es, bueno, gamificar es esto, empieza acá y termina acá, ¿no? Pero me parece que es interesante que cuando nosotros separamos los motivos o el objetivo que tenemos nosotros o el propósito que nosotros que queremos aplicar, ahí es donde empezamos a definir qué vamos a usar de la gamificación, qué vamos a usar del juego, ¿sí? ¿Qué vamos a usar de los juegos o del verbo jugar, ¿no? Entonces, por eso me parece importante arrancar eh, pensando que esto, gamificación, es como, que hasta es un término como cool, ¿no? Que está de moda. Bueno, quiero implementar gamificación en mi empresa, ¿sí? Y en definitiva, nos volvemos al concepto que es que siempre, siempre que jugamos, algo aprendemos. Siempre. Entonces es retomar esto que lo hacemos todos desde que somos chicos, que es que a través del juego se asienten ciertos conocimientos, ciertas experiencias. Eh, entonces, por eso me parecía importante arrancar por acá. Gamificar sí, pero antes no nos olvidemos de lo más importante que es jugar, ¿sí? Y que el juego es la esencia, y si nosotros podemos definir bien qué es un juego, se nos va a hacer mucho más fácil a la hora de cuando queramos aplicar un proyecto gamificado o un aprendizaje basado en juegos, o un juego serio, o un simulador, o lo que también se llama game thinking, que si nos queda un poquito más de tiempo, también vamos a comentar. Bueno, entonces, arranquemos un poquito de esto de el juego es la esencia. Entonces, lo primero que vamos a hacer es pensar, ¿no? Digamos, si el juego, digamos, si jugar aprendemos, me gusta mucho esta frase que decimos, fracasemos mucho, fracasemos rápido y mejor, ¿no? Si fracasamos jugando, ¿no? Entender que la experiencia gamificada o que la experiencia de juego es un momento de aprendizaje y es un momento de aprendizaje seguro, ¿sí? En donde no corremos ningún riesgo, ¿sí? Estamos aprendiendo y estamos jugando. ¿Sí? A veces, muchas veces se piensa que cuando gamificamos o cuando hablamos de juego, hablamos de competencia, ¿no? Y la competencia es una posibilidad del juego, pero también tenemos muchos juegos que son cooperativos, ¿no? Que lo que trabajan es la colaboración, es la idea de ganarle al juego. Entonces, por eso me gusta recordar esta frase de que se dice mucho en esto de las metodologías ágiles o los sistemas de trabajo, que ¿no? Equivoquémonos rápido, equivoquémonos mucho y mejor si nos equivocamos cuando estamos jugando. Bien, entonces, ahora sí, ¿qué es el juego? Entonces vamos a tomar la primera definición de Jesse Shells, un diseñador de juegos, un diseñador em, de experiencias lúdicas o gamificadas, y él nos dice que el juego es resolver problemas con actitud lúdica, ¿no? La definición es un poquito más larga, pero me gusta que nos quedemos con estos dos conceptos, ¿no? Resolver problemas, es decir, que ya nos plantea que un juego siempre es un problema a resolver, ¿sí? Y que requiere de una actitud particular que es distinta a otras, ¿no? ¿Qué es esto de la actitud lúdica? Bueno, es la predisposición que nosotros nos ponemos a la hora de jugar. Esa predisposición no es la misma que nos ponemos a la hora de aprender, a la hora de, digamos, cuando nosotros jugamos tenemos una predisposición especial, que es esta actitud lúdica de la que nos va a hablar Jesse Shells, que tiene que ver con algo que después vamos a profundizar un poquito, que es esto del círculo mágico, ¿sí?
El círculo mágico es ese momento, es ese estado en el que se entra que uno, digamos, uno puede estar jugando con su jefe, con sus alumnos y estamos todos en el mismo nivel, ¿sí? Es un lugar seguro, es un lugar de protección. Eh, y que eh, em, en donde se van dando distintas espacios, ¿no? Donde uno se va motivando, ¿no? Después vamos a ver que el círculo mágico está muy ligado a un concepto. Yo voy a 1000 por hora porque tengo muchas cosas que estoy pensando al mismo tiempo, pero tenemos el concepto también de flow, pero ya vamos a ir. Pero bueno, volvamos un poquito a esto de qué es un juego. Bueno, Jesse Shells primero nos dice que es resolver problemas, nos aparece el concepto de problemas con una actitud particular que es esta actitud lúdica. Y vamos a tomar también lo que nos dice Bernard Switz, que no solamente, ¿no?, es resolver problemas, sino que es superar obstáculos voluntariamente. Es decir, que ya también nos habla de algo fundamental, que cuando nosotros jugamos, si nosotros estamos obligados a jugar, no estamos jugando. ¿Sí? Por eso lo importante de esto de la voluntariedad, ¿no? De que es un acto voluntario. Yo quiero, se genera el deseo. Entonces, yo no puedo obligar a otros a jugar. ¿Sí? Si otra persona no quiere, digamos, será otra cosa, pero no será un juego. Y esto es superar obstáculos. Bueno, aparece la idea de reto, ¿sí? Que es distinta a la del problema. Porque el problema es que son problemas que se tienen que solucionar. En el obstáculo aparece la idea del desafío, ¿sí? Aparece la idea de, me gusta pensar que cuando jugamos, ¿no? Digo, un chico puede estar jugando con una pelota, ¿no? Y patea la pelota contra la pared. Ahora, en el momento en donde le decimos, no, pero mira que tiene que pasar por esta ventana, se agrega un desafío. ¿Y qué genera ese desafío? Que sea más motivador. Entonces, quizá pateaba la pelota y estaba un ratito, se aburre de patear la pelota. Ahora, cuando aparece el desafío, ¡pum!, aparece la motivación. Entonces, nos agrega esto que es interesante, de que pensar que el juego lo que nos trae también es la idea de superar obstáculos. Y por último, lo tenemos también a Christian Creford, que lo que nos dice es que además el juego es un sistema que tiene reglas y incorpora algo muy importante que tiene objetivos de victoria. ¿A qué vamos con esto? Que tiene reglas es que tiene un marco. El juego tiene límites. Hay cosas que están dentro del juego y cosas que están por fuera del juego. ¿Y qué nos va a decir también? Que si tiene objetivos de victoria, por ende, también tiene la posibilidad de la derrota, ¿no? Entonces, la derrota, ¿qué es lo que incluye? Es que también el juego nos plantea la posibilidad de la frustración, ¿no? Digamos, de poder frustrarnos, aprender, equivocarnos. Nosotros podemos ganarle al juego o podemos perder. Y de perder podemos aprender. Pienso en un juego súper conocido, el Mario Bros, digamos, quizá aprendíamos, ¿no?, a jugar y era saltar los obstáculos en un tiempo, había que llegar y nos caíamos en el hueco y empezábamos de nuevo y nos caíamos en el hueco. Bueno, aprendíamos de ese, a veces hasta que no lo superábamos, nos íbamos y ya no queríamos jugar más, pero al otro día volvíamos a intentarlo. ¿Por qué? Porque hay ganas. ¿Por qué? Porque vuelve esto de que es voluntario. Yo quiero jugar. Si yo no quiero jugar, si yo no genero esa motivación, eh, em, no estoy jugando, ¿no? Bien. Entonces, dijimos, ¿no? Estos conceptos, definiciones que tenemos de distintos diseñadores de experiencias y de juegos. Entonces, lo que nos permite es entender cuáles son las características del juego que después vamos a tomar para un aprendizaje basado en juegos o para un espacio de gamificación. Primero, esto que hablábamos, ¿no? El juego es voluntario, ¿sí? Digamos, el juego como característica trae la voluntariedad y tiene que ser, digamos, si no, no es juego. Bien. Después, hay algo que sabemos, que es que los juegos nos dan un feedback constante, ¿sí? Retomando un poquito esto de el Mario Bros. Digo, yo todo el tiempo sé si perdí vidas, cuánto tiempo tardé en superar un mapa, eh,
hasta qué nivel llegué. Todo el tiempo que yo interactúo con un juego me está respondiendo, me está devolviendo información. ¿Sí? Por eso es interesante que en los momentos de aprendizaje, los juegos todo el tiempo, se dice que, me encanta esta frase que solemos decir, lo he escuchado de las chicas también, que en una hora de juego se aprende mucho más que en una hora de charla, ¿no? Porque en el juego hay acción, tenemos que hacer cosas, ¿sí? Y en ese hacer nos involucramos y interactuamos. El juego tiene retos y objetivos, ¿sí? Estos objetivos de victoria, tiene desafíos a superar. Acá vamos a hablar después más adelante cómo se maneja el tema de los retos y la frustración, que tiene que estar muy ligado al concepto de flow. Bueno, ahí vamos a ir un poquito más adelante en eso. Después que es un sistema arreglado, ¿sí? Tiene reglas. Hay cosas que están dentro del juego y cosas que no están dentro del juego, ¿sí? Eh, no sé, si yo juego al truco, no le puedo mostrar las cartas al otro. Digo, perfecto, listo, tengo mis cartas. Eh, después, esto que decíamos antes, en un juego o ganás o perdés, digamos. ¿Y esto qué significa? Que es un sistema cerrado. Digo, empieza y termina. Entonces entendemos que hay un momento en donde arranca el juego y un momento donde termina el juego. Después que nos presenta conflictos, los juegos siempre nos van a traer conflictos, problemas a resolver, que era lo que hablábamos de la definición de Jesse Shells. Y por último, y no menos importante, es que el juego como característica es interactivo. Digo, me permite interactuar con el juego, con otros jugadores. eh, si no, no estoy, no es juego, es otra cosa. ¿Sí? Bien. Entonces, avanzando un poquito, nos preguntamos un poco por qué jugamos, ¿no? Em, y a mí me gusta decir que jugamos para poder recordarlo más tarde. En definitiva, el juego en sí mismo no tiene un sentido más que después recordar que jugaste, después que te encontraste con amigos y lo que sucedió en ese juego. Pienso desde ir a jugar a la pelota y después charlar sobre lo que pasó en el partido, lo que pasó en un juego de truco. Digamos, el juego sirve para recordar eso mismo, ¿no? Que nos divertimos, que pasamos un momento, que aprendimos. Em, y y si el juego está tan vinculado a recordar ese momento, eh, la frase que me gusta destacar de acá es que siempre en donde el juego me involucra y como el juego es interactivo y en el juego aparezco yo, aparece la emoción. Y la emoción siempre es el mejor elemento para recordar, ¿no? Digo, fíjense que si hay algo que los atravesó, si hay algo que, que apeló a un lugar sensible de ustedes, eh, lo más probable es que lo recuerden. Entonces, es interesante, el juego me da momentos memorables, momentos donde hay un epic win. Yo gané, hice una jugada y le tiré el +4 a mi amigo y lo maté al final y levantó todas las cartas y después hay emociones en juego, valga la redundancia. Y entonces, si nosotros nos nutrimos de esa emoción, si nosotros nos nutrimos de eso que sucede y lo volcamos en un lugar laboral o en un lugar de aprendizaje, lo que hacemos es facilitar, ¿sí? Que sea recordado eso, ¿no? Entonces, esta frase que dice, la emoción es el pegamento de la memoria. Bueno, si nosotros podemos llevar un poquito de eso a las aulas, a los lugares de capacitación o incluso eh, en espacios para motivar o proyectos gamificados, de eso se trata en definitiva, ¿no? De que ese sea un momento memorable. Bien, ¿por qué nos gusta jugar? Eh, acá vamos a citar un poquito al autor de Leblanc, que él nos habla y nos dice que el juego, él detectó 8 grandes placeres, ¿no? Que nos trae el juego. Y esos 8 placeres lo que hace es que entendamos por qué nos gusta tanto jugar o qué despierta el juego. Y luego, también con la teoría de autodeterminación y,
y con la teoría de Marsovsky de RAMP, podemos empezar a pensar que cuando nosotros apelamos a estos placeres, o si en nuestro juego o en nuestra experiencia gamificada buscamos que aparezcan estos placeres, es que vamos por buen camino, ¿no? Él nos va a decir que en un juego, cuando jugamos, lo que nos gusta es, por ejemplo, que genera sensaciones, ¿no? Digamos, sensaciones físicas. Jugar, eh, digamos, depende a qué estemos jugando. Estamos jugando a la pelota, si estamos jugando a un juego de cartas, hay algo del placer de lo físico, ¿no? De estar ahí. Después nos va a hablar que los juegos también apelan a la fantasía, ¿no? Y lo importante de generar, digamos, hay jugadores, después vamos a ver que hay perfiles de jugadores, ¿no? Que nos invitan a descubrir otros mundos, a soñar con mundos distintos. Que esto está muy ligado también a la fantasía de la narrativa, contamos historias, ¿sí? A través del juego se cuentan historias. Los juegos por sí mismos tienen, hoy en día tienen hasta un valor propio, ¿no? Digo, como los libros, ¿no? No es lo mismo jugar al Catán que jugar al Pandemic, digamos, cuentan una historia. Uno se envuelve es como inmersivo, ¿no? Se va narrando. ¿Qué nos trae el juego? La idea de superar desafíos. Y este es un placer en sí mismo, ¿no? Cuando yo logro superar un desafío, me siento motivado. El juego trae compañerismo, ¿sí? Hay juegos, como les decía, cooperativos, donde le tenemos que ganar al juego y lo que requiere es que toda la mesa esté concentrada y que esté eh, eh, metida, ¿no? En esto de ganarle a ese juego. Entonces tenemos que cooperar, tenemos que coordinar. Vos vas a hacer esto mientras yo hago esto. Vos bajás tal carta, yo bajo tal otra. ¿No? Y aparece esto de socializar, del compañerismo. Después tenemos muchos juegos, como juegos de mundo abierto, ¿no? Como podría ser eh, los sandbox, que son los tipos de juegos donde yo represento un personaje y voy a descubrir un mundo, ¿no? Entonces nos trae esto del descubrimiento, de encontrar tesoros, de encontrar ese elemento de juego que se llama como el easter egg, ¿no? Que tiene que ver con este concepto de cosas que si bien no tienen que ver con la narrativa directa del juego, me suman información, ¿sí? Me cuentan un dato que no conocía, ¿no? Se le llama easter egg o huevo de Pascua, ¿no? Porque es como esas cosas secretas que a veces hay en los juegos. Y bueno, esto de descubrirlo, de encontrar un tesoro. Pienso, ¿no? En el juego de la búsqueda del tesoro, ¿no? Por ejemplo, nos planteaba eso a través de pistas, estamos superando un reto, pero al mismo tiempo descubrimos otra pista o un regalo. Después los juegos también nos permiten, trabajan sobre el placer de la expresión, ¿no? Hay juegos creativos, juegos para trabajar todo lo que tiene que ver con la creatividad, ¿no? Digo, voy a los más conocidos, ¿no? El Pictionary, ¿no? Digamos, bueno, trabajamos sobre la creatividad, estamos dibujando ahí, digamos, que el otro tiene que entender la película que me tocó y dibujarla o el elemento. eh, entonces aparece ese lugar de expresión de la creación. Y por último, y no menor, el placer de la inmersión, ¿no? Los juegos proponen entrar en ese círculo mágico. Propone entrar en ese momento en el que estamos jugando y no sabemos qué hora es, ¿sí? Eh, Eso de estar en ese estado de flow en el cual estamos compenetrados y nuestra realidad se transforma en la realidad del juego, en la ficción del juego, bueno, eso tiene que ver con la inmersión. Y eso es algo que Marc Leblanc nos va a decir que es como otro de los placeres que se trabajan, ¿no? Entonces, esta frase que dice al final, ¿no? Un buen juego combina varios de estos placeres. Un buen diseño de aprendizaje también. Si nosotros estamos aprendiendo, si nosotros estamos queriendo motivar, podemos apelar a estos placeres, a tener en cuenta de cuando estamos pensando un proyecto gamificado, bueno, ¿cuánto tiene de narrativa? ¿Cuánto tiene de desafío? Che, ¿acá hay cooperación en esto o no? ¿Es inmersivo? ¿Está siendo inmersivo? ¿Genera sensaciones físicas? Eh, Nada, cosas para pensar.
Y por último, con esto del juego y la motivación, eh, eh, vamos a, digamos, pensemos que lo que buscamos, ¿no? Nosotros cuando hablamos de motivación, ¿no? Porque yo vuelvo al nombre de por qué dijimos motivar a través del juego, porque en definitiva, gamificar está directamente linkeada con la motivación. De hecho, se habla mucho de que también es diseño motivacional la gamificación. Y cuando hablamos de motivación, vamos a hablar de dos grandes ejes, ¿no? La motivación extrínseca y la motivación intrínseca, ¿no? Interna y externa. Obviamente, cuando hablamos de la externa, es todo esto, ¿no? Digo, si yo ahora les digo, vamos a sortear $1 millón, de repente, ¡pum! Motivación externa. Sí, yo quiero participar, me van a dar $1 millón. Bien, hay algo externo que me motiva. El tema es cuando queremos motivar intrínsecamente. La motivación intrínseca tiene que ver con esa motivación interna, con el deseo de estar haciendo una actividad que nos da placer. Por eso volvemos a los 8 placeres de Leblanc, ¿no? Y, y pienso que eh, hay, acá Marsowski desarrolló una teoría basada en la de la autodeterminación, que hay 4 grandes cosas que nos motivan eh, a las personas, ¿no? Por un lado, las relaciones, la autonomía, la maestría y el propósito, ¿no? Cuando yo estoy pensando un proyecto gamificado, cuando yo estoy pensando en un aprendizaje basado en juegos, voy a pensar en si apela o no apela a estos motivadores, ¿no? Relación, lo que tiene que ver con la relación es esto de la sensación de formar parte de un equipo. Hay personas a las que nos gusta sentir que superamos un desafío en comunidad. Entonces, en intercambiar, en colaborar, va a haber otras personas que también, cuando nosotros, fíjense que todos los juegos tienen esto, digamos, siempre hay algo que, digamos que, salvo que sea un juego en solitario o un juego a veces competitivo, por ahí no tiene esto de, pero igual nos estamos relacionando con el otro, ¿no? Eh, autonomía es que yo pueda tomar decisiones. Es motivador decir, yo puedo tomar decisiones y el juego nos permite tomar decisiones. Maestría es que yo aprendo mientras juego. No es lo mismo, vuelvo al Mario, digamos. Mario nos propone, por ejemplo, que el primer nivel es saltar y hay unos honguitos que van avanzando. Ahora, después hay un honguito que te tira un cuchillo, después hay una planta que sale de los tubos. Digo, se va generando mayor dificultad. Yo voy aprendiendo. En el juego aprendo a superar los distintos retos y desafíos que me va planteando el juego. Entonces yo voy generando una maestría, ¿sí? Y yo voy apelando a las cosas que aprendí en lo que se llaman niveles anteriores, ¿no? Como un elemento de los juegos, los niveles, y en base a eso voy usando esas herramientas más adelante. Y por último, esto de todo juego tiene un propósito, digamos. Hay un propósito por el cual se juega a ese juego, digamos. Hay un fin. Y sobre todo, si yo lo que quiero es aplicar juegos eh, em, en sistemas gamificados o en aprendizaje basado en juegos o en lo que se llama un juego serio, eh, el propósito es fundamental. O por ahí quiero un juego para que aprendan matemática. O quiero un juego, o quiero un sistema gamificado porque eh, la gente no está motivada en mi sector de trabajo. Eh, o porque quiero resolver un problema. Que, no sé, el lugar está muy sucio y quizá a través de un proyecto gamificado mejoro los hábitos de limpieza. Digo, hay un propósito que me plantea y cuando las personas juegan y tienen un propósito por el cual juegan, también se motivan. Y eso tiene que ver con la motivación interna. No importa, digamos, si yo quiero salvar al mundo, no importa la plata que me den, no importa esa motivación externa que me pueda recibir. Yo tengo, ahí hay una vocación, hay algo que me llama, hay algo que yo quiero, si quiero aprender, si quiero conocer, ¿sí? Entonces, el modelo de RAM junto a los placeres de Leblanc, cuando yo estoy diseñando una experiencia gamificada, los tengo que tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque me hacen detectar rápidamente si voy por el buen camino, si solo me estoy focalizando
en la maestría, pero quizá no estoy generando autonomía. Eh, ¿Tiene un propósito o hay una narrativa, una historia, algo que genere inmersión? Eh, ¿Hay desafíos o los desafíos son, o es casi es poco lo que interactúo y es muy narrativo? Bueno, acá cuando empezamos a tocar estas palabritas es cuando empezamos a pensar en en esa experiencia de juego, en esa experiencia gamificada, que ya vamos a entrar bien en eso. Bueno, acá traigo así como ejemplo, pensar, bueno, ¿qué nos enseña el truco? Dije, bueno, voy a traer un juego que conozcamos todos, eh, porque lo principal que hacemos a la hora de gamificar o a la hora de pensar una experiencia gamificada o de un aprendizaje basado en juegos es analizar el juego, analizar un juego y decir, ¿este juego qué me da? ¿No? Y, por ejemplo, el truco me hace tomar decisiones bajo incertidumbre. Yo aprendo eso, no sé qué tiene el otro. Estoy todo el tiempo apostando a ver si mi carta va a superar la del otro. Eh, También trabaja mucho la comunicación no verbal, ¿sí? Leo al otro, me está mintiendo, me está engañando, me cantó en vivo, pero tiene o no tiene, ¿sí? Gestiona emociones y la tolerancia a la frustración. Yo pierdo al truco. Muchos de nosotros hemos perdido con un falta en vivo al principio y decís, vamos, quiero la revancha. Entonces estoy gestionando la frustración, estoy aprendiendo a que perder es parte, ¿no? Eh, Autonomía y la toma de la iniciativa, ¿no? Bueno, ok, en esta ronda, digamos, si estamos jugando un truco de 6, soy yo el que, tengo que tomar la iniciativa porque tengo tales cartas, ver si recibo la seña del otro. Adaptabilidad y flexibilidad, ¿no? Nos tenemos que ir adaptando. Uy, me tiró el 7 de espadas. Y yo ahí viendo qué hago, si, bueno, la dejo pasar y vamos a la segunda ronda y en la segunda ronda, en la segunda mano, vemos si podemos recuperar, ¿no? Todo el tiempo nos estamos adaptando y flexibilizando. Bueno, trabajo y equipo y coordinación, interpretación y manejo del engaño. Y por último, también, y no menor, esto de que es la cultura, ¿no? Digamos, justo agarré un juego que tiene que ver bien con nosotros, con la argentinidad, ¿no? Entonces, estamos hablando del humor, la identidad, la cultura y digamos, y esto es de pensar qué aprendemos jugando a un juego que quizá jugamos desde que somos chicos, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo no vamos a aprender jugando, ¿no? Y ahora sí, por eso, tomando un poquito esto del truco, eh, me voy ya hacia los dos últimos niveles, que es entender la diferencia en qué es una ABJ, ¿sí? Y qué es una gamificación. ABJ, aprendizaje basado en juegos, eh, aprender jugando, gamificación. Ahora vamos a entrar un poquito en eso. El ABJ utiliza el juego como herramienta de apoyo de aprendizaje y asimilación de conocimientos, ¿sí? Yo tengo un juego, y en ese juego yo trabajo algún concepto en particular, ¿no? Yo me nutro de un juego ya hecho o de las mecánicas de un juego o de los elementos que tiene ese juego para diseñar otro juego en donde después podamos reflexionar sobre lo que sucedió, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando yo estoy diseñando un aprendizaje basado en juegos, y es muy por encima, ¿no? Pero para que nosotros entendamos cómo es, lo primero que vamos a hacer es identificar cuál es nuestra necesidad y objetivo, ¿no? No sé, queremos el trabajo en equipo, queremos trabajar algo particularmente de nuestro equipo y decimos, bueno, en una actividad de team building decimos, bueno, necesito ver cómo puedo trabajar en equipo. Bueno, listo, tengo la necesidad, tengo el objetivo. Una vez que ya tengo el objetivo, lo que voy a hacer es elegir o adaptar un juego que vaya a cubrirme esas necesidades, ¿no? Y ahí es donde puedo modificar las reglas, puedo agarrar un juego y quizá no me sirve del todo, pero me sirve una gran parte. Pero es literalmente tomar un juego, ¿sí? Porque tengo una necesidad que tengo que cumplir o algo que necesito que se aprenda. Después, el paso número 3 es literalmente jugar. El aprendizaje basado en juegos lo que nos plantea es que haya un espacio de juego. El juego aparece, listo. No sé, ahora vamos a jugar a la mancha. Listo, jugamos a la mancha.
Y no, no, bueno, pero es una mancha que, digamos, puede tener otras reglas y le pueden decir la regla que nosotros hayamos trabajado, pero a la hora de jugar, jugamos, entramos en círculo mágico, somos todos iguales. eh, Entramos a ese juego por diversión, ¿sí? No obligados, desde el acto voluntario de jugar. Si hay alguien que me dice, yo no quiero jugar, perfecto, vos te quedás conmigo, tomamos el tiempo y ayuda al facilitador que esté en ese momento, pero todas las personas que juegan tienen que estar deseando jugar o tienen que hacerlo de manera voluntaria. Y lo último y lo más importante es que luego reflexionamos sobre lo que vivimos, ¿no? Y tratamos de sacar el aprendizaje. Si nos quedamos en el 3 fue buenísimo, la pasamos súper bien, pero para que se dé el aprendizaje, para que ese momento sea memorable, necesitamos del cuarto momento, que es la reflexión. Poder ver, che, en el juego, ¿qué dinámicas se dieron? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó a vos, Jorge, a vos, Marcela? Digamos, ¿qué te fue sucediendo? En base a eso, reflexionamos y también cuando estamos diseñando una BJ, tenemos que hacer todos estos pasos para ver si realmente trabajamos eso, ese objetivo o esa necesidad, ¿no? Porque quizá de repente pensamos que el juego estaba trabajando trabajo en equipo y, y nadie lo percibió, nadie lo sintió. Entonces quizá hay alguna regla que revisar, hay alguna dinámica a modificar. Acá les dejo un par de ejemplos que me parecen interesantes. Por ejemplo, si queremos trabajo en equipo, lo deben conocer, el Escape Room o el Exit es un juego de mesa, este lo compran y es una sala de escape que viene en una cajita y lo pueden jugar con amigos en un lugar de trabajo y se puede utilizar para lo que es trabajo en equipo. Em, Después, por ejemplo, para lo que es comunicación, a mí me encanta usar el Story Cube o el Dixit, ¿no? El Story Cube es un juego de dados que tienen, como ven, distintas imágenes en los distintos dados. Y por ejemplo, cuando nos tenemos que presentar y arranco con un equipo nuevo, le digo, bueno, está bien, contanos quién sos, pero a través de lo que salgan en los dados, ¿no? Entonces de repente hacen una tirada de dados y salen, no sé, eh, tres imágenes y nos cuentan algo que relacionan. Entonces, quizás esa persona que quizás es más tímida o que no sabe qué decir o que no sabe qué contar, se siente apoyado en una plataforma que es un juego, ¿sí? Que el Story Cube es un juego para generar narrativas, para trabajar, es un juego creativo, y bueno, podemos trabajar la comunicación. Y por el último, si tenemos que, no sé, trabajar la negociación, el debate, a mí me encanta El Lobo de Castro Negro, es un juego que también es bastante conocido acá en Argentina como el mafia o el asesino, ¿no? Donde recibimos un rol secreto. eh, y y hay dos bandos y nadie sabe quién es quién y tenemos que tratar de descubrir quiénes son los hombres lobos y erradicarlos del pueblo. eh, y ahí estamos trabajando negociación, debate, charla y, bueno, un millón de otras cosas, pero así como ejemplos de cosas que pueden utilizar. Entonces, y esto es muy importante cuando estamos en una BJ, esto que decía al final, ¿no? El juego sin reflexión es solo un entretenimiento. Cuando hay reflexión, se genera ese aprendizaje. Entonces, siempre tener un espacio para que podamos volver y decir, che, ¿qué aprendimos? ¿Qué emociones aparecieron? Che, ¿qué cambiaríamos? Quizá. Porque, no sé, a veces puede generar un obstáculo. Entonces, aprendemos también a rediseñar esa experiencia. Hay experiencias de aprendizaje basado en juegos que nos sirven en algunos entornos y en otros no. Eh, y esto me parece importante, ¿no? Digamos, siempre que gamificamos o siempre que hacemos un aprendizaje basado en juegos, no es que nos sirve para todos los lugares en todos los momentos, ¿no? Digamos, nos sirve para momentos particulares y para cosas puntuales que queremos trabajar. Bien, yo voy yendo porque voy mirando la hora y ya entramos en el último tema, que es la gamificación. Entonces, ¿qué es esto de gamificación? ¿Cuál es la diferencia entre ABJ, juego serio? Bueno, les explico. Juego serio se le llama o serious game,
Se le llama a aquellos juegos cuando tienen como finalidad un aprendizaje particular. Por ejemplo, no sé, se desarrolla un tipo de juego para que los chicos conozcan sobre matemática, ¿no? Entonces es un juego sobre matemática, eso se le llama un juego serio, es un juego educativo, que no es lo mismo que aprendizaje basado en juegos, ¿sí? Que es que yo puedo tomar un juego para en todo caso trabajar una temática, trabajo en equipo, comunicación, negociación. Algo que no puse acá, que ahora me doy cuenta también, existe algo que se llama Kahoot, que es gratuito. El Kahoot también es un sistema de trivias y de juego para lo que es conceptos, ¿no? Digo, si yo quiero que queden ciertos conceptos, es un sistema donde las personas juegan de manera digital, ¿no? A través de su celular, entran, se arman las trivias y todos compiten a ver quién responde las preguntas con un entorno gráfico eh, súper hermoso, pero que además, eso, nos vamos metiendo y vamos jugando. No tengo nada acá, de última después compartimos, pero el Kahoot también es una herramienta que si bien, como les decía, el aprendizaje basado en juegos, podemos tener un juego que va a desarrollar una competencia, ¿no? Trabajo en equipo, comunicación, X. Em, Cuando hablamos de que queremos que se fijen ciertas normativas, conceptos, cosas que a veces cuesta que los mismos colaboradores dentro de una organización conozcan, bueno, el juego de Kahoot nos permite a través de trivias y sumar puntos y de competir con el otro a ver quién sabe más, em, nos permite que se afiance ese conocimiento. Pero bueno, entramos a lo último que tiene que ver con gamificación. Y vamos a ir con dos definiciones. La más conocida por todos, que es gamificación, es la utilización del pensamiento, esencias, mecánicas y elementos de juegos en contextos no lúdicos. ¿Sí? Bien, ¿qué es lo que estamos hablando acá? La gamificación no es un juego. Y esto es importante diferenciarlo. Por eso hacemos la diferencia con aprendizaje basado en juegos. ¿Puede tener una instancia de juego? Sí. Un proyecto gamificado puede tener una instancia de juego, pero no necesariamente es un juego, ¿sí? La gamificación lo que hace es tomar la manera de pensar, elementos, las características, ¿no?, que veíamos del juego, las mecánicas, ¿sí?, las dinámicas que se dan en un juego, en un contexto que no es lúdico, ¿sí? Por ejemplo, una clase, en un contexto de aprendizaje, o en una empresa. Por eso hablamos de que gamificar está ligado a lo no lúdico. Pero no alcanza para mí con esta definición, entonces nos vamos a esta otra, que es la definición de Carl M. Kapp. Eh, digamos, si pueden, este es una de los libros más importantes de gamificación, eh, que dice que es el uso de mecánicas, estéticas y pensamiento de juego para involucrar a las personas, motivar a la acción, promover el aprendizaje y resolver problemas. Es decir, que, como veíamos antes, no es solamente para aplicar en espacios no lúdicos, sino que tienen una finalidad: resolver un problema, promover un aprendizaje, motivar a que se cambie un hábito, eh, o, no sé, involucrar a las personas para que haya mejor trabajo en equipo, ¿sí? Y cuando decimos es el uso de mecánicas temáticas, es que vamos a tomar cosas del juego y las vamos a implementar, ¿sí? Por eso es muy importante, por eso para mí era fundamental que arranquemos hablando del juego, que hablemos de aprendizaje basado en juegos para que podamos entender cuáles son las diferencias y las preguntas que me tengo que hacer a la hora de que si quiero gamificar, si quiero armar un juego, si quiero diseñar un juego, si quiero hacer un simulador. Si buscamos divertirnos, si lo que buscamos es divertirnos, jugamos, buscamos un juego que nos divierta. Si lo que buscamos es aprender, y va a estar más ligado a un aprendizaje basado en juegos o un juego serio. La función está en aprender algo. Si lo que estamos buscando es motivar, ¿sí?, o resolver a veces un problema, gamificamos. Y si lo que buscamos es recrear lo real en un entorno seguro,
lo que hacemos es un simulador, ¿no? No es a veces dice, no, tengo este simulador, sí, este jueguito. No, no es un juego, es un simulador. El simulador lo que hace es eso, ¿no? Simula la realidad en un espacio seguro. Ya esto nos da, a ver, ¿cuál es la diferencia entre gamificar y ABJ? ¿Por dónde empezamos? Yo necesito, a la hora de gamificar, así como arranco en el ABJ, tener un objetivo, una necesidad, es qué comportamiento quiero modificar, ¿no? Digamos, cuando estamos gamificando, cuando estamos pensando en implementar elementos de juego para, para esto, ¿no? Para cambiar un comportamiento, para desarrollar alguna habilidad, es, bueno, ¿qué quiero? ¿Qué necesidad tengo? ¿Qué comportamiento quiero modificar? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y lo segundo que me voy a preguntar es, ¿quién es mi jugador? ¿Quién va a ser el que va a estar en este proyecto gamificado? Y fíjense que acá aparece algo que quizá no aparecía en el ABJ, porque el ABJ tenía una finalidad que era más aprender. Bueno, acá nos vamos a preguntar cuál es la narrativa que quiero contar, ¿sí? Los juegos tienen esta característica de ser inmersivos. Entonces, si nosotros la narrativa o temática hace y ayuda a que mi usuario se meta más en el juego. No es lo mismo decir, somos unos gladiadores que tenemos que poder conquistar eh, tal batalla, que decir, bueno, no, necesitas sumar estos puntos. Suman estos puntos, pasan este nivel y eso no es gamificar. Ahí hay algo de la historia, del placer de la ficción que que me estoy perdiendo. Hay algo que no estoy aprovechando para motivar. Hay un sentido que me estoy perdiendo. Eh, y por último, entender que vamos a tener qué recursos tengo, ¿no? Digamos, cuando yo arranco un proyecto gamificado o cuando pensamos, no sé, hasta desde capacitaciones y lugares en donde hemos implementado distintos proyectos, eh, bueno, ¿cómo va a ser? Vamos a hacerlo con, hay una aplicación, es digital, eh, es de manera, va a haber cartas, vamos a jugar, es físico, ¿sí? Necesito que sea presencial. ¿Dónde van a estar los puntos, por ejemplo? Fíjense, lo importante que es que tengamos un tema, vuelvo un poco a lo de la narrativa, que si no nos terminamos transformando en una tarjeta de fidelización de clientes, ¿eh? No, sumo puntos y eso no es gamificar, ¿sí? Una parte, y hay elementos que tienen que ver con eso, pero si yo no genero esa inmersión, no genero un contacto genuino con el jugador. Y acá, cuando hablamos de jugadores, vamos a tomar a los tipos. Después vamos a ver que Marzowski también desarrolló otras, pero estos son como los cuatro pilares de la gamificación. Hay muchos más, pero les traigo estos tipos de jugadores que tienen que ver con dos palabritas, ¿no? Digamos, Richard Bartlett, que es el que arma todo los primeros tipos de jugadores, nos va a decir que hay cuatro tipos de jugadores posibles. Y que después, bueno, son subvariantes, ¿no? Eh, y que tiene que ver con dos palabras, actuar e interactuar, y con las palabras jugadores y mundo, ¿no? Si yo pienso y estoy pensando una actividad o algo donde me interesa que los jugadores actúen con otros jugadores, es decir, accionen sobre otros jugadores, seguramente voy a ir por algo que tenga un estilo más competitivo. Entonces, el perfil de jugador van a ser el perfil killer, ¿no? Que le llaman, que son a los que les gusta ganar, competir. Después tenemos otro perfil de jugador, que es los que les gusta interactuar con otros jugadores. Quizá lo que los motiva, lo que les interesa, es interactuar con otros jugadores. Entonces ahí aparece el tipo de jugador, los socializers o socializadores, que, que buscan conectar con el otro, compartir, colaborar. Después nos va a decir que tenemos, como decíamos,
actuar o interactuar, y después tenemos el eje de jugadores y mundo. Mundo puede ser sistema, ¿sí? Puede ser lo que estemos trabajando, puede ser el mismo juego. Si tenemos un perfil de jugador que le gusta actuar con el sistema, que le gusta actuar con el mundo, aparecen los triunfadores o achievers, ¿sí? Eh, que estos lo que buscan es superar retos. El foco va a estar más en superar retos, en conseguir triunfos, ¿no? Por ahí no les interesa tanto interactuar con otros o con otros jugadores, sino más con el sistema, ganarle al sistema, resolver acertijos, ¿no? Y por último, tenemos los que quieren interactuar. Yo antes dije actuar y ahora interactuar con el mundo, con el sistema, y quieren descubrir, quieren crear, ¿no? Esos jugadores que les gusta eh, usar las herramientas del sistema para crear herramientas nuevas, ¿sí? Por ejemplo, un juego que va el famoso Minecraft, ¿sí? Que lo que buscan es descubrir. Eh, y en base a estos cuatro perfiles de jugadores, siempre que pensamos una acción gamificada o que estamos pensando un juego, lo que buscamos es que contemple a los cuatro perfiles. Pero está bueno saber cuál es el perfil dominante que vamos a tener en esa actividad. Si yo estoy trabajando con una empresa, con el grupo de ventas, por ejemplo, me ha tocado tener que gamificar una formación eh, para todos vendedores que tienen que arrancar en un lugar como, no sé si conocen, tipo Decathlon, como hay en Europa. Bueno, se pensó y nos daba que el perfil de jugador que nos daba era más el de killer, el de competir, que los entusiasmaba eso. Entonces, la actividad estaba más pensada en competir. Tenía cosas que eran triunfos, cosas que podían descubrir y hasta incluso hasta un espacio donde podían sociabilizar y chatear y conseguir cosas en equipo. Eh, pero el eje estaba centrado en una competencia, por ejemplo, en ese lugar. Entonces, esto es lo que, cuando hablamos de que tenemos que saber el usuario, tenemos que poder pensar si va a ser una clase, qué es lo que va a hacer, cuál es nuestro perfil de jugador que vamos a usar. Y cuando diseñamos es una experiencia gamificada, es entender que nosotros tomamos del juego elementos, mecánicas y dinámicas. ¿Sí? ¿Qué son los elementos de juego? Lo más básico se llama PBL, Points, Badges y Leaderships, que es puntos, medallas y rankings, pero tenemos hasta casi como 35 elementos en juego y muchos más, pero fundamentales pueden ser niveles. Acá estamos hablando de los elementos que nos proporciona el juego. Niveles, el chat, easter eggs, power-ups, eh, eh, bueno, los puntos, las medallas, las insignias que van ganando, bueno, son todas cosas, elementos que tomamos de los juegos, ¿sí? Tutorial, onboarding. Y después lo que vamos a pensar es, bueno, agarramos qué elementos nos interesan agarrar del juego. Y cuando estamos diseñando un proyecto gamificado, vamos a decir, bueno, ¿qué son las mecánicas? Las mecánicas es cómo el usuario va a interactuar con ese elemento. Le va a dar un clic, ¿sí? Y sube de nivel y suma puntos, se tiene que mover, ¿qué va a hacer? ¿Cómo tiene que avanzar? Tiene que elegir entre opciones. Ahí empezamos a hablar de las mecánicas de juego. Y cuando hablamos de las dinámicas, tiene que ver con lo que hacer eso genere en el usuario, ¿sí? Digamos, provoca alguna emoción, que, digamos, hay una competencia. ¿Qué dinámica se genera? Una competencia a través del elemento, de cómo interactúo con ese elemento, voy a generar algo que puede ser consciente e inconsciente, digo, no siempre es consciente, eh, y ver qué me genera en el usuario que interactúe de esa manera con ese elemento, y se forma una dinámica. Y a través de esa dinámica eh, veo si va en pos del objetivo, ¿no? Que hablábamos al principio.
Acá les muestro un poco de elementos de juego. Vemos los puntos, ¿no? Podemos tener puntos de vida, puntos de experiencia, los puntos al blanco, los goals, ¿no? De ir anotando puntajes. Eh, Acá vemos, ot- digamos, sistemas de medallas. Puede ser por logros, por habilidades, las de los scouts. Fíjense que hay algo ahí en los scouts que ya tienen como esto de, van adquiriendo digo, a los perfiles que son triunfadores, los achievers que les decía antes de los jugadores, les gusta tener reconocimientos, tener medallas, ir, ah, ay, tengo esta insignia. ¿Por qué? Porque los reconocimientos dan estatus, ¿no? Y ahí después podemos entrar en sistemas de reconocimiento y hablamos de SAPs, pero bueno, voy con lo poquito que tenemos el día de hoy. Y entonces vamos con las medallas. Fíjense, estas medallas son de, si no me equivoco, de las medallas que da el sistema de salud de Apple, que caminaste tantas cuadras, hiciste tantas, bueno, hey, hay algo ahí que se está gamificando, ¿sí? Que yo voy superando retos. Y por último, los rankings, ¿no? Esto PBL, ¿no? Lo que les decía recién. Es la base. Después tenemos un montón de elementos eh, que vemos acá, que tenemos van en los rankings. Tenemos rankings que son subjetivos, que me muestra solo los primeros lugares y después el lugar en el que estoy yo. Pues, acá es interesante que cuando implementamos rankings en un sistema gamificado, eh, tengamos cuidado que puede ser un arma de doble filo, ¿sí? El ranking. Porque eh, me muestra la comparación con el otro. A veces puede ser muy frustrante si hay uno que está siempre ganando y está muy lejos, entonces, como a veces puede ser motivador. Por eso también existen los rankings relativos, ¿no? Digamos, te muestran en dónde estás y quién tenés arriba y abajo, pero no sabés quién es el primero o el segundo. Digamos, se puede trabajar es para entrar en detalle, pero hay distintos sistemas de rankings, pero entender que es algo que tomamos a la hora de gamificar, ¿no? Y por último, y para cerrar, creo que estoy ya cumpliendo la hora y quiero que tengamos un espacio para charla. eh, ¿Qué es esto del estado de flow? Que dije, después lo vamos a hablar. Bueno, el estado de flow es una condición mental en la que una persona está completamente inmersa y disfruta de una actividad en concentración total. Esta es la definición de flow. Y esto para nosotros es muy importante a la hora de pensar un proyecto gamificado. ¿Cómo se trabaja el concepto de flow? Bueno, en un juego o en un ABJ o en un... los doctores lo que queremos es que la persona se quede en el juego, que quiera seguir jugando. No terminarlo, que quiera seguir jugando, que quiera seguir estando ahí, superando. Ahora, tenemos que tener en cuenta que tenemos dos ejes, los desafíos y las habilidades, ¿no? Challenge y skills. Skills sería habilidades, challenge sería desafíos. Y que tenemos que trabajar en que si yo pongo desafíos muy altos, el juego se me vuelve muy frustrante. Entonces salgo del estado del estado de flow y me frustro. Ahora, si el juego es muy fácil, imagínense que Mario fuera solo caminar para adelante y no saltar. Ya está, no quiero jugar más. Digamos, al minuto que pasó, digo, bueno, ahora, aparece uno que salta, ahora estoy en el agua. Ok, me hace que yo aprenda habilidades. Entonces, cuando estamos diseñando una actividad gamificada, cuando pensamos en un juego, eh, tenemos que tener muy en cuenta este concepto para que no perdamos la motivación, ¿no? Porque, en definitiva, el estado de flow es continuar motivados. Si yo me empiezo a aburrir o si yo me empiezo a frustrar porque es muy difícil, eh, son un problema. Entonces, equilibramos cuánto necesitamos de la habilidad y qué tanto es el desafío. La idea es que a medida que va pasando el tiempo, ¿sí? Yo voy desarrollando habilidades en el juego, o ya hay cosas que ya superé, entonces puedo ir subiendo los desafíos y siempre me mantengo en estado de flow. ¿Sí? Bien. Hasta acá me pasé 5 minutos. Digamos, no sé si fue muy rápido, seguro que hay 1 millón de preguntas. Eh, Nada, abro para que charlemos, para que si hay preguntas, eh, eh,
me pregunten y podamos empezar. Y si tenemos un tiempito más, tengo un ejemplo de una cosa gamificada que hicimos en México, pero bueno, eso es como un bonus track, si llegamos. Gracias, Gasti. Hermosa tu presentación, la verdad que fue re lindo escucharte, así que bueno, a ver a todos los que tenían consultas por ahí, los escuchamos ahora, un ratito más. Creo que todos tienen ganas de quedarse, igual te digo, con el tiempo parece que no va a haber problema. Buenísimo. Bueno, acá estamos viendo en el chat todos agradeciéndote, Gasti, excelente charla, gracias, muy interesante, súper, muy buena la presentación. Eso sí, sí, por ahí no quieren abrir el micrófono y quieren poner la pregunta en el chat, también, ¿eh? Digamos, las leemos de ahí. Vane Sí, dice, qué lindo, sí, muy lindo, Vane, lindo aguante trabajar jugar. jugando, sí. Es por eso está buenísimo esto, ¿no? Digamos. Bueno, Basti, creo que no hay dudas. Si te parece, Ujú. continuamos. No sé qué. Ah, a ver, a ver. ¿Con qué jugamos para poder decorarlo más tarde? Tal cual. Así es, me encanta pensar en eso. Es, eh, en definitiva es eso, ¿no? Digamos, eso es lo que nos da el juego. Em, bueno, si no hay preguntas, les puedo mostrar un ejemplo de algo gamificado que eh, tengo, digamos, con una de las personas con las que estuvimos en el máster de gamificación. Él desarrolló todo un espacio de aprendizaje en México para lo que es inteligencia artificial y, y esto de lo que llama ciudadanía digital, que es enseñarle a los chicos a cómo, digamos, a cómo, cómo esto de esto que vemos en ciudadanía, que tiene que ver cómo interactuamos en sociedad, bueno, ahora se armó todo a partir de la pandemia y todo, toda una ciudadanía digital y bueno, preparar a los chicos para ese tipo de experiencias. Em, a ver si lo tengo por acá. Es sobre inteligencia artificial, lo hacen desde el 2018. Y les voy a mostrar cómo este proyecto toma cosas del juego y toma partes del sistema gamificado, mezclándolo con la inteligencia artificial para que los chicos interactúen en distintas misiones y vayan aprendiendo cómo, en vez de las lecciones y esas cosas, se habla de misiones. Pero bueno, me callo y les muestro directamente el ejemplo. Ahí. A ver, no sé si ahí lo ven. Lo estamos viendo, ¿no, Cande? Sí, Bien, Gasti, perfecto se ve. bien. Ahí le mando play. Este es el dashboard de Genius Club y la forma en la que nosotros gamificamos es con varios elementos. Primero, trabajamos con frameworks que nos permiten diseñar la experiencia de acuerdo al tipo de jugador. En este caso estamos viendo el perfil de Rudito y tiene un estilo de aprendizaje y y un tipo de jugador. También en cada misión vamos ganando una moneda que le llamamos money y con eso pueden ellos obtener recompensas extrínsecas al cambiar el dinero por horas de impresión 3D y pueden comprar lo que quieran. Si se dan cuenta, dije misiones, es parte también de la gamificación que hemos implementado en nuestra plataforma. Nunca hablamos con los niños de clases, es una misión y es una aventura. La forma en la que los chicos descubren su perfil es a través de un test. Yo lo que hago es comenzar el test y con preguntas muy simples puedo ir descubriendo cuál es mi perfil dominante
en este caso es espíritu libre o filántropo. Soy filántropo y tengo disruptor y espíritu libre, ¿no? De ahí la forma en la que trabajamos es, nosotros en este programa trabajamos dos cosas. Toda la parte de tecnologías de Industria 4.0, que ahí nuestro asistente se llama Xolo, está inspirado en el Xoloscuintle Azteca y este es el cuarto de primaria. Y la otra parte que trabajamos es Ciudadanía Digital, en donde ahí tenemos otro chatbot que es ADA, ¿no? Aquí, por ejemplo, si inicio mi misión con ADA, empieza todo el proceso personalizado y gamificado de nuestra aventura de aprendizaje, ¿no? Aquí, por ejemplo, voy a saludar a Ada. Hola, Ada. Y empiezo a conversar con ella. Ada, de manera dinámica, generativa, va creando esa clase con los objetivos de aprendizaje establecidos, pero en función de mis perfiles de aprendizaje, de mi perfil de jugador y de los temas que tenemos que aprender, ¿no? Entonces me dice, hey, qué pro que ya estés por aquí, soy Ada, tu compañera de equipo para esta aventura digital. Vamos a descubrir juntos un montón de secretos del mundo online. Para que esto sea súper divertido y personalizado, necesito conocerte un poco más. Primero, ¿cómo quieres que te llame durante esta aventura digital? Soy Gasti, le vamos a poner. Aquí lo importante es, siempre nos pregunta, aunque tengamos en la plataforma el nombre del niño, porque como todavía está muy gris todo el área de privacidad, decidimos que nuestros chatbots tengan amnesia. Es decir, nunca se acuerda de quién eres, para que todo eso que se genera de contenido y tus respuestas no queden ligados a tu huella digital, sino que queden como una conversación anónima. O sea que me dice, genial Gasti, me encanta ese nombre, suena explorador, listo para la acción. Ahora, para preparar tu misión a medida, ¿qué es lo que más te gusta en el mundo? Cuéntame qué te apasiona, puede ser música, videojuegos, dibujar, los animales, el espacio, lo que sea. Dime lo que más te apasiona. Y aquí vamos a ponerle juegos de mesa. Me dice, juegos de mesa, qué épico. Me encanta que te gusten, Gasti. Son una forma increíble de pensar estratégicamente y divertirse, y veo que tienes una mente brillante. Ahora imagina que tienes superpoderes para aprender. ¿Cuál de estos te parece más a ti? Piloto, comunicador, ingeniero, científico. Vamos a poner que Gasti es comunicador. Y ahora viene la parte del perfil de jugador. Un comunicador que... Bien, dejo de compartir, era más que nada para que vean, digamos, que hay de este tipo de herramientas, digo, eh, esto que armaron en México, digamos, este compañero, le pedí especialmente que para esta charla lo compartiera. Y es esto, armaron todo un curso de ciudadanía digital a través de interactuar con un chat que te va a partir de tu perfil de jugador que lo desarrollaste ahí, de tu nombre, de tus inquietudes, de lo que te gusta, va tirándote específicamente para vos las consignas y las misiones que tenés que cumplir, ¿no? Para, en definitiva, terminar aprendiendo eso. Bueno, nada, eso. No sé si ahí veía que habían puesto en el chat que había alguien que también conocía un juego en Chile con skate. ¿Algún concepto, alguna pregunta, algo que quieran comentar? La verdad, si quieren, nada, me encantaría escucharlos. Así que lo que quieran, aprovechen. Tenemos unos minutitos. Esto que nos compartía Marcelo, lo de... Ahí Sí. está buscando el chat. Acá está Marce que dice que en Chile un amigo generó un juego con realidad aumentada para los alumnos del primer ciclo de primaria, de primero a cuarto grado, en donde el personaje skater tiene que pasar diferentes obstáculos y además había que responder preguntas de historia, resolver sumas y restas, multiplicaciones, divisiones. Cada obstáculo superado generaba cucardas y después las maestras de grado retomaban el juego y retomaban los temas que habían generado más dificultad. Muy bueno lo que trajiste, Marce. Está buenísimo eso que trae Marce, ¿no? Porque acá vemos cómo todo el tiempo el juego nos da feedback, esto que decíamos de que da feedback constante, ¿no? Digamos,
al toque las preguntas que se ve que eran más difíciles, nos quedaba como información, podíamos retomar eso en la clase. Entonces ya íbamos directo a lo que quizá no se había comprendido, ¿no? Y eso es algo que nos trae esto del aprendizaje basado en juegos o de la gamificación. Sí, Gasti acá. Rodri dice, muy buena la temática, me resuena en algunas cuestiones a las dinámicas que se realizan en los assessment center, cuando vamos a realizar reclutamiento y selección del personal. Sí. Sí, bueno, se está cruzando mucho, ¿no? Con lo que es recursos humanos, se trabaja mucho lo que es gamificación, por esto mismo, ¿no? Porque nos da feedback al toque, conocemos al otro mucho más, bueno, o para team building, por supuesto, ¿no? Como dice Celeste, digamos, es eso, digamos, tenemos una necesidad y usamos, y qué mejor que usar un juego, ¿no? Para descubrir, digo, esto que decía hace un rato, una hora de juego nos cuenta mucho más de una persona eh, que una hora de charla, ¿no? Entonces es interesante. ¿Por qué? Porque nos pone al toque en acción, nos pone al toque a interactuar. No sé, desde esto, ¿no? O cómo se trabaja mucho con los grupos que trabajan, ¿cómo se llama esto? En tecnología, ¿no? IT, tipo salas de escape, ¿no? Para trabajar el team building. Porque quizás ellos trabajan desde su casa, no se conocen, pero van y juegan en una sala de escape, se conocen, empiezan a ver cómo funcionan. Bueno, es un perfil que se utiliza mucho, ¿no? Eh, no sé si, ¿qué más ahí? Acá estamos. Bueno, si les parece, retomo, vuelvo a compartir pantalla para que vuelvan ahí a tener tu contacto, Gasti, y generar networking, como siempre decimos. Gracias por todo lo que trajiste hoy. Tanta info en un ratito que la verdad estuvo buenísimo. Creo que a todos se nos pasó rápido el tiempo. Em, Así que esperamos que otra vez te lo vamos a tener en una cápsula. Y bueno, y obviamente que si tienen dudas pueden decirlas ahora. Yo solamente quería compartir nuevamente las redes de Gasti y Bueno, también cerrar con una frase. Si... Ay, perdón, ¿alguien quería decir algo? ahí, no, veo cuando hablas del propósito lo es todo, no puedo escuchar la última parte. Si busco entretener juego, si busco aprender juego serio, si buscamos motivar, gamificamos. No, y había una cuarta que puede ser si lo que se busca es recrear algo real en un entorno seguro, lo que hacemos es un simulador, ¿no? Entonces ahí, que no es una gamificación, armamos un simulador, ¿no? Por ejemplo. Eso, perdón, Cande, que te interrumpí. No, no hay problema. Buenísimo que estuviste atento ahí al chat. Pero bueno, sabemos que estamos en tiempo y también hay que continuar con el cierre de la cápsula, pero ya saben que cualquier cosa lo pueden contactar. Gasti está re disponible y forma parte de la comunidad, así que te agradecemos muchísimo, Gasti, que estés acá con todo tu conocimiento. Damos como cierre esta frase que queremos dejarle que el juego es la forma más seria de aprender en esto de que cómo el juego genera emociones y cómo enseguida se fija en nuestra memoria. Entonces la facilidad que tenemos para internalizar conocimiento eh, tiene muchísima ventaja. Así que sin más, también dejamos como siempre un QR si quieren escanearlo para poder darle su feedback de lo que les pareció esta charla. Y también obviamente leerlos nos sirve y seguramente a Gasti también les sirve para qué sostener y qué mejorar. Saben que siempre es de gran utilidad tener su opinión. Así que ahora sí, para finalizar, los invitamos de nuevo a que se sumen a nuestra comunidad lúdica. Yo digo de nuevo porque, bueno, esta ya viene siendo una entre tantas cápsulas que tuvimos ahora en estos meses,
pero quizás es la primera vez que se suman, así que volvemos a compartir nuestras redes, nuestro Instagram, nuestro LinkedIn y el grupo de WhatsApp de Comunidad Lúdica, que los invitamos a que se sumen para que estén atentos ahí a todas las novedades que pueda haber de la consultora. Y bueno, con esto ya dejo de compartir. Y ahí te veo, Gasti. Gracias. Bueno, Gracias Gracias, muchas por... gracias. Gaby. Muchas gracias a ustedes, la verdad, por el espacio, por nada, seguir fomentando esto, cápsulas de aprendizaje para que todos conozcamos un poquito más de este mundo. Y bueno, nos vemos en la próxima. ¿Es así? Gracias, Gasti, Gracias. por tu generosidad. Estuviste, o sea, fue muchísima info, muy copada. Así que te lo recontra agradecemos. Bueno, Gracias. Y gracias a todos los que se quedaron también hasta esta hora. Muchas gracias. sí, sí, a Gracias a todos ahí todos.